el hígado. Ah, no, claro. Vamos a ir a lo que es hígado hoy día y vamos a ver acá. Yo le subí material, probablemente. Si alguien lo vio, creo que ya lo vieron. Hay dos materiales que son importantes y que son complementarios a esta clase de hoy, que son un video más corto, una parte de la clase, no toda, ¿ya? Y al final, un formulario en Google, que es un formulario de autoaprendizaje, que ya lo hemos ocupado antes, ¿cierto? De que es, ustedes lo contestan y les van a llegar las preguntas correctas, y eso lo vamos a dejar para, después de esta clase, ustedes lo van a hacer. ¿Y para qué? Porque de esa manera va a haber una retroalimentación. Ustedes la van a hacer y después la vamos a revisar por qué se equivocaron o no se equivocaron, ¿ya? Así que vamos al grano. Concepto lobulillar y asignar, a veces se mezclan. Yo entiendo que esto lo vieron con la profesora Soledad Fernanda. Y me dice, no, Julio, ¿sabes qué? Lo vieron conmigo, ¿cierto? Pero yo creo que nadie se acuerda. Seamos sinceros, ¿ya? ¿Y por qué es este concepto importante? Porque a veces se mezcla el concepto lobulillar y asignar. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿ya? Uno es un concepto netamente morfológico, el otro es un concepto más bien funcional. Si uno ve el hígado, como está ahí el esquema, normalmente como se estudia con el cerdo tiene un tejido conectivo. ¿Se acuerdan que el hígado del cerdo, macroscópicamente, de hecho macroscópicamente se ve, tiene un tejido conectivo? Y ahí está muy bien definido lo que es un lobulillo, es decir, toda una porción de tejido, como se ve ahí, que sería lo rojo, tejido conectivo, y que deja al centro lo que se denomina vena centrolobulillar. Y el nombre está correctamente colocado en el sentido morfológico, ¿se fijan? Centro, central, ¿a qué? Al lobulillo. ¿Ya? Y se habla entonces siempre de vena centrolobulillar. Y van a ver otros componentes del hígado, que el concepto de tríada. Tríada son tres, aunque son cuatro cosas, pero normalmente se ven tres. ¿Ya? Y la tríada portal que está ahí, que está constituida por básicamente la vena portal, una desviación de la porta, una desviación de la arteria hepática, ¿cierto? Y el conducto biliar. ¿Ya? Ahí está, acá en la diapositiva que está a mano derecha abajo, vamos a decir, aquí, ¿se fijan? Este es un hígado de cerdo teñido con una atención especial para tejido conectivo. Lo que se ve en azul, todo eso, es el lobulillo, o sea, el tejido conectivo que rodea a este hígado. ¿Ok? Entonces, cuando ven el hígado así, en un cerdo, como realmente es lo que se estudia en histología normal, cuando ustedes ven en los cursos habituales, ven el hígado de cerdo. ¿Ya? Dicen, ah, aquí está, porque está súper bien definido. Entonces da la sensación que entonces tenemos una vena central en relación a eso, que sería ahí, se fijan, ahí al medio. Está mostrando, este es un corte de histológico, donde ahí se vería la vena centrolobulillar. No siempre se ve tan perfecta como esa. ¿Okay? Y la tríada portal que está ahí, ¿cierto? Que iría entonces entre medio de esta rama de tejido conectivo. Y ahí están las derivaciones, la rama vena porta, la arteria hepática, la rama arterial y el conducto biliar. Y falta una cosa, ¿cierto? ¿Cuál falta? Pero como no se ve, normalmente no se habla de cuatro cosas. ¿Qué falta ahí? Los linfáticos. Que también va por ahí, pero no se ven. Habitualmente no se ven en los cortes, y por eso tradicionalmente se habla de tríada. Como que verán tres cosas. Si uno ve entonces este concepto, nuevamente, del lobulillo, y en el corte de tejido ve la tríada, da la impresión de que la sangre fluye en ese sentido, ¿cierto? Porque está la tríada, y dice, ah, bueno, entonces quiere decir que la sangre va de esa gran rama, ambas, y van hacia las venas centrales. Punto de vista de la lobulilla. Sin embargo, en realidad eso no es cierto. Eso no es verdad.
En estricto rigor, estas ramas se ramifican, como si fueran, van en sentido contrario, como si fuese un árbol que va ramas para allá, ramas para acá, ramas para allá, ramas para acá, y que a su vez se saca ramitas más pequeñas, ¿no? ¿Okay? Tanto arteriales como venosas y también del conducto biliar. Aquí solamente solamente para efectos prácticos y no tener lleno de monitos ahí, solamente está esquematizada la sistema hepático, arterial y venoso. ¿Ya? Entonces se fijan en realidad, lo que está ocurriendo es que a partir de esta tríada, que está acá, en realidad se ramifica hacia allá, y van muchas en direcciones contrarias. ¿Se fijan? Direcciones contrarias. O sea, no es como lo que estamos pensando en un globolí. ¿Okay? Y luego, si se fijan además, esas ramitas dan ramas más pequeñitas. Fíjense ahí, esa es una ramita más pequeñita aún de este arbolito, digamos, que se ha ramificado. ¿Ya? Entonces, pareciera que lo que estábamos pensando no era cierto. Ahí está esa columna, le vamos a llamar columna central arteriovenosa. ¿Okay? Esa como esqueleto. Una columna central arteriovenosa donde está ramificado. Y vamos a darnos cuenta que la sangre, entonces, va a fluir en una dirección y esa misma rama grande va en otra dirección. ¿Se fijan? Porque es un árbol que se ramifica para dos lados. No para un solo lado. ¿Ya? Entonces, tanto el sistema venoso, que está ahí en negro, como el sistema arterial, que está en rojo, se ramifican en dos direcciones contrarias. Para allá y para allá. O sea, van dirigidas a dos venas centrolobulares llamadas así. ¿Ya? Es decir, esta columna central arteriovenosa, repito, vamos a tomar un pedacito chiquitito, ese pedacito, esquemáticamente, y vamos a ver qué ocurre ahí. Y nos vamos a dar cuenta que en ese nivel, estas pequeñas ramitas ya, estamos para un lado, ¿cierto? El otro lado ocurre lo mismo. La sangre va fluyendo al sistema venoso hacia un lado. Lo mismo ocurre para el sistema arterial. Y lo que recibe la sangre es el sinusoide hepático, que es un vasito. ¿Ok? El sinusoide hepático es parte de un vaso sanguíneo. Un tipo de vaso sanguíneo muy particular del hígado. ¿Ok? Si se fijan, eso significa que a este nivel, la primera parte de la circulación, se mezcla la sangre arterial y venosa. Y van fluyendo entonces en una sola dirección, aquí en esta rama que se ve acá. Ahí, vamos al lado. Pero esto mismo ocurre en sentido contrario. Al otro lado ocurre lo mismo. Y además, la flecha celeste, que está ahí, va a mostrar el sentido de la dirección contraria a lo que hace la sangre, que es la bilis que se está formando. Que va a través de los canalículos. Los canalículos están conformados por los mismos hepatocitos, ¿se acuerdan? Y esos canalículos vierten finalmente esa bilis al conducto biliar, que también tiene la misma ramificación que las otras sistemas venosos y arteriales. ¿Ok? Pero van, obviamente, por canales distintos, pero en sentidos contrarios. Eso quiere decir que entonces, si lo entendemos de esta manera, vamos a ejemplificar. Supongamos, esta sería una columna central arteriovenosa, ¿cierto? Ramificada, y tendríamos sangre que va fluyendo en el sentido para allá, pero también hacia la vena centrolobular, que ustedes todavía tienen como centrolobular, ¿ya? El sentido contrario, y aquí tenemos varios acinos, cada uno representado por un color. Esto por eso dice acino 1, acino 4, acino 2, acino 3, que parten todos de la misma columna central arteriovenosa. Cada uno vierte su sangre en un sentido y en el sentido contrario. Por lo tanto, una vena centrolobular, en el fondo recibe sangre de varios acinos, no de uno solo.
Es decir, ahí también va para allá. Ese es el acino 1, como sangre hacia el otro lado. Ahí el acino 4 también va para allá. El acino 3 también va para allá. Y el acino 2 también va para allá. ¿Qué es lo que es el acino entonces? ¿Qué es lo que será el acino? ¿Ahí me lo puedes decir, definir? ¿De acuerdo a lo que estamos conversando? Hay 4 colores que representan cada uno un acino. ¿Qué es entonces el acino? ¿Qué sería? Podría ser como la presión sanguínea. Por ahí va algo que tiene que ver, pero ¿qué más? ¿Qué es diferente un acino 1 de un acino 4, de un acino 20, qué sé yo? El flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que es un acino en realidad? Es la misma porción de parénquima irrigado por la misma columna central arteriovenosa. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque hay influencias sobre este sector. ¿Ya? Es la misma, ¿me siguen, no es cierto? El mismo tejido que está siendo irrigado por la misma columna central arteriovenosa. ¿Okay? Por lo tanto, los efectos se ven en ese acino para esa columna central arteriovenosa. ¿Okay? Ese es un acino. Y si uno lo ve como una tridimensional, si quieren ver, con muchas ramas, se van a dar cuenta que esto en realidad son muchas ramas. Y un árbol se va ramificando para todos lados. Y por eso que a veces las lesiones en el hígado no son tan homogéneas como uno quiere pensar. Porque hay sectores donde llega primero la sangre y hay otros sectores donde va a llegar más tarde la sangre. Por lo tanto, en un sector puede tener un efecto primero antes que se produzca un efecto en otro sector más alejado. ¿Ya? Es como un árbol así con muchas ramas. Entonces primero llega uno, después llega el otro y es más alejado, etc. Por lo tanto, aquí hay una conclusión. La zona que nosotros denominamos periportal no lo es. En realidad, como dice ahí, ya no deja de ser periférica. ¿Se fijan? Esta zona que estábamos hablando, que es la columna central arteriosa, por donde va el tejido conectivo al septo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es esto? Por aquí. En realidad, no es periférica. No es el borde del lobulillo, sino que es central. El lobulillo era, si uno ve el lobulillo dice, esto es periférico. No es cierto. En realidad, es central. Porque a partir de ahí, a partir de acá, sale la sangre hacia los dos lados. Y todo esto es una sinosis. ¿Es central respecto a la sinosis? Es central con respecto a la sinosis. Es central con respecto a la sinosis, efectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, una sino da sangre a dos venas centrolobulares que todavía seguimos llamando. Si uno quiere imaginarse un poco esto, acá sería la columna central arteriosa, aquí sería la tríada en realidad, y las ramas pequeñas, esto que se van fusionando finalmente con los canalículos, o conductos de Herring, o canales de Herring, se llama. ¿Ya? En el caso de la bilis, esto va por aquí. La bilis se genera acá. Esta zona. La zona 3. Ya hemos dicho que la bilis va en un sentido y la sangre va en el sentido contrario. Por canales distintos, por supuesto. ¿Ya? Y acá está anotado lo mismo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que el hígado se puede dividir en zonas. Zona 1, 2 y 3. La zona 1 es la que está cerca,
todo el parénquima que está cerca de esta columna central arteriovenosa. Todo el parénquima. La zona 3 es la que está más alejada, la que está más cerca de la vena central lobular. Y en la zona 2, le preguntan muchas veces, ¿me la hacen? ¿Dónde está la zona 2? En realidad no existe la zona 2. Es virtual. ¿Ya? No es que hay una zona delimitada, corta. Es una zona virtual. ¿Ya? Para decir que hay una transición entre la 1 y la 3. Aquí lo mismo, ¿cierto? Mira un esquema, cómo va, ¿cierto? Estos conductos biliares, ¿cierto? La rama portal, la rama arterial, cómo se fusiona con el sinusoide hepático. Aquí tienen la rama arterial, el sinusoide. Acá la rama porta, y luego todo esto se fusiona en uno solo. ¿Ya? El conducto biliar que recibe sangre a través de los canales de Henry, ¿cierto? Y finalmente el conducto biliar y sale por la bilia hacia el exterior. ¿Ya? Por lo tanto, entonces tenemos lo claro, algo claro, que existen zonas circulatorias. ¿Ok? Zona 1, 2 y 3. ¿Y por qué es importante definir zonas circulatorias? Por lo que se denomina la microcirculación del hígado. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque no puede ser lo mismo un hígado o parénquima hepático que está al lado de la zona donde llega más irrigación, mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de nutrientes, ¿okay? Que una zona que está más alejada, como la zona 3, que está más abajo, zona 3, desde el punto de vista de la nutrición y el oxígeno, esa zona tiene menos oxígeno, tiene una presión parcial de CO2 más elevada, y por lo tanto menor cantidad de nutrientes. Por lo tanto, fíjense que hay un concepto detrás de esto, un concepto funcional. Y el hígado, el parénquima, cuando uno dice, no, el hígado cumple funciones de síntesis de edad, eso sí, pero no se consideran las zonas. Hay zonas mucho más funcionales para algunos aspectos que otras zonas. Y todo depende de cómo esté ubicado ese hepatocito en relación a la microcirculación. ¿Ya? Es como que no sé si en patología no se dijo, pero que la zona 3 al ser la más oxigenada es como la que más fácil se puede apreciar la necropsia en el caso de una obstrucción o algo así. En cambio, cuando Voy a contestar el tiro. Veamos. La zona 1 tiene mayor cantidad de oxígeno y nutrientes. Después lo muestro con un esquema. Y la zona 3 es lo que resta. Por lo tanto, tiene menor presión parcial de oxígeno y mayor presión parcial de CO2. Por lo tanto, la pregunta que podría ser esta que me acabas de mencionar es, ¿quién es más susceptible a una hipoxia? Por ejemplo, una pérdida de sangre, que provoca una anemia, ¿cierto? Pérdida de sangre y eso va a generar una hipoxia. ¿Qué zona sería la más susceptible? La zona 3. Y de hecho la zona 3, cuando se genera una hipoxia, le pasa todo lo que le pasa a una hipoxia cuando tenemos patología aguda. ¿Ya? Es parecido a lo que está ahí. Estamos cerca del almuerzo, sí, desgraciadamente este es un mal ejemplo para esta hora. Supónganse ustedes que estamos viendo la mitad del hepatocito. Es decir, vamos a mirar solo un sector, aquí, acá, este sector, ¿ya? Ahora lo vamos a llevar a este dibujo, ¿cierto? Donde hay un cóctel. ¿Ok? Y eso es habitual, ¿cierto? ¿Quién va a comer mejor? Los que están cerca de... medio hambre. Cerca donde vienen los mozos, ¿cierto? Entrando. Acá. Habitualmente estos van a comer súper bien. Y lo que queda, si el cóctel es malo, es decir, si hay una hipoxia, poco oxígeno, ¿quién le va a sufrir las consecuencias? Los que están más lejos. Esa analogía es muy parecida a lo que pasa en el hígado. ¿Ya?
tenemos hepatocitos que están cerca, que reciben el oxígeno, nutrientes, sustancias, y hay zonas más susceptibles a hipoxia porque están más alejadas. ¿Ya? A donde primero llega la sangre es a la zona 1, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en el caso de que esté faltando oxígeno en la sangre, la zona más afectada es la 3 y como que la 1 es la que más necesita oxígeno? No todas necesitan lo mismo, necesitan oxígeno igual. ¿Ya? Lo que pasa es que en la zona 1 está recibiendo siempre oxígeno. También puede generar, por supuesto, cuadros degenerativos, ¿ya? De hipoxia. Pero la zona que está más alejada, ¿cierto? Es la que va a estar sufriendo más. Porque la sangre va fluyendo y quien va captando el oxígeno son los primeros. Y van dejando los pocos oxígenos que va quedando para los demás. ¿Ya? Y los que están más alejados son los que reciben menos oxígeno. Entonces, si tienes un cuadro de hipoxia en general, quien va a ser más afectado siempre es la zona 3. ¿Ya? Entonces, cuando hay cualquier hipoxia en realidad, cualquier origen, desde una insuficiencia cardíaca, una anemia, etcétera, etcétera, ¿ya? Siempre las zonas más afectadas siempre van a ser las zonas 3. Y dije las zonas 3 porque se fijaron que no existe solo una zona, una sino que son dos zonas 3. ¿Cierto? Bueno, ahí lo que está mostrando esa fecha indica lo mismo que estamos hablando, que es el sentido de la microcirculación. ¿Ya? Que va en ambos sentidos, ¿cierto? Y la sangre sale desde la columna central de la venosa y llega a la zona más cercana hacia las dos venas centrolobularias. ¿Ya? Por lo tanto, lo que aparentemente estamos viendo es que la vena hepática, que es la que... ahí. La vena hepática, esta, ya no es central, ¿te fijan? Está mal llamada vena centrolobular, porque no es central desde el punto de vista de la realidad de la microcirculación. En realidad es terminal. Y les voy a pasar otro dato. Ni siquiera es una vena. En realidad es una péndula. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí nos cambia un poquito el concepto. Cuando uno ve el lobulillo, es como ve, no sé, un edificio, y uno se imagina el edificio por donde van las cañerías. Y uno cree que las cañerías van por donde va el edificio, y la pared, que se dice, por aquí debe ir. No, no es así. Uno se imagina el lobulillo lo mismo. No va como uno cree que debiera ir, ¿ya? La circulación. Todo esto es importante tenerlo súper presente porque vamos a entender, si entendemos esto, nos vamos a ver que está la función de cada zona y a su vez vamos a poder entender la alteración de la función. ¿Cómo se puede interpretar entonces la lesión, lo que nos convoca a nosotros que es patología? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos esta zona periportal, vamos a llamarla zona periportal, a toda esta zona de tejido parenquimatoso, hepático, ¿ya? Que está alrededor de esta columna central arteriológica. Y ya hemos dicho que es el centro de esta microcirculación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de repente, vamos a decir, patología periportal. O lesión periportal. Nos estamos refiriendo a... ¿Okay? Para que no nos imaginemos que todos los cortes que hemos visto son como sagitales. Acá un corte transversal, ¿cierto? En donde es lo mismo. Uno ve la tríada del conducto biliar, típico, con esta célula meocuboidea, la vena, que generalmente es más grande, ¿cierto? Una arteria hepática, que es más gruesa, porque tiene una pequeña músculo, ¿cierto? Músculo liso, ¿ya? Y nosotros nos imaginamos, para que sea claro, porque nosotros en un hígado no está el esquema, ¿cierto? Yo no veo el esquema, yo lo que veo es un corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, para el punto de vista patológico, nos imaginamos que todo lo que está alrededor de la tríada portal, todo este tejido parenquimatoso es zona 1. Y todo lo que está pegado a las venas es zona 3. ¿Ya? Es un efecto práctico. ¿Por qué es importante, entonces, saber esto? Porque decíamos que tiene que ver con la función. Si bien es cierto, el glicógeno se forma, y se ve claro y preciso, el glicógeno se forma en todo el hígado, como depósito. Pero
se forma, obviamente, primero aquí, en esta zona, solamente porque está recibiendo primero la circulación. Lo mismo que esta zona es mucho más activa desde el punto de vista de síntesis de proteínas plasmáticas, por ejemplo, las albuminas y otras proteínas más, ¿cierto? Se sintetizan mucho más en esta zona que en la zona 3. Que de hecho vamos a ver que hay pequeñas diferencias en las funciones con respecto a la zona 3. Y algo bien importante, todos los lípidos, colesterol, triglicéridos, ácido graso, lo que quieras, ¿ya? Lo recibe primero esta zona. Cuando hay cuadros de hiperlipidemia, o también se puede llamar hiperlipidemia, por si acaso, que es un aumento en circulación, esta zona va a recibir esos lípidos primero. Por lo tanto, creo que empezamos a ver esa patología. Cuando ustedes tienen cuadros de hiperlipidemia, que deben sospechar inmediatamente que hay un cuadro de esteatosis en la zona 1. ¿Ya? No en la zona 3. Porque la zona 3 se interpreta completamente diferente. ¿Ya? Esta zona tiene una alta actividad oxidativa porque tiene más oxígeno, ¿cierto? Por ejemplo, los ácidos grasos, entre otras cosas, los oxidan. ¿Ya? En cambio, la zona 3 no tiene esa capacidad oxidativa que tiene la zona 1. Y ahí sale una cosa bien particular, que es en el humano, por ejemplo, que el etanol, el alcohol, inhibe algunas enzimas que hacen que entre la oxidación mitocondrial, ¿cierto? De los ácidos grasos, y se empiezan a juntar entonces los ácidos grasos en el humano. El propio del alcoholismo en la zona 1. ¿Ya? Pero es una cosa del humano. Esta zona, desde el punto de vista de la mitocondria electrónica, es muy rica en mitocondrias por eso mismo. ¿Ya? Y, por lo tanto, cumple funciones oxidativas importantes en esta zona. Otro concepto, muy importante. Tiene una alta capacidad regenerativa. ¿Qué es lo que es la regeneración? La capacidad de reparar tejido dañado. Perfecto. Pero con el mismo tejido, ¿cierto? Para no confundir con la cicatrización. El proceso de reparación. ¿Ya? Entonces, esta zona tiene una capacidad regenerativa muy grande. Ya vamos a ver cómo repara el hígado en esta zona. En cambio, aunque no lo he dicho, la zona 3 tiene una baja capacidad de regeneración y tiene más bien capacidad de reparación, lo cual es muy malo. Lo que decíamos delante, la zona 3 ahora, nos cambiamos de zona 1, ahora a zona 3. Cuando me refiero a zona 3, nuevamente voy a insistir, me estoy refiriendo, esta es la columna central de este sino, por lo tanto, su zona 3, ¿cuál es? Esta, ¿cierto? Este sino que está acá, su zona 3 es esta. Este sino que está acá al lado, la zona 3 es esta, y este sino que está acá, la zona 3 es esta. Todos confluyen a la misma vénula. Por tanto, cuando uno habla de lesión de zona 3, que vamos a ver en algún momento, se refiere a la lesión que está alrededor de la vénula. Profe, Dime. entonces un lobulillo tiene varios así, ¿no? Que el concepto de lobulillar no es distinto al concepto acinal. Un lobulillo es una cuestión morfológica. ¿Ya? Podríamos verla. Son completamente dos cosas distintas. Hagamos. Esto ayuda a entender. Eso es un lobulillo. El concepto lobulillar es un concepto estrictamente de lo que se ve. No es un concepto funcional. ¿Ok? Es lo que yo veo, incluso macro, en un cerdo, o micro. Pero no veo yo cómo va la cañería. No veo cómo se distribuye la microcirculación. Entonces, en realidad, si uno quisiera establecer lo que me está preguntando, dice, aquí sería este lobulillo, en rojo. Claro, aquí tiene este sino,
que está acá, que pasa justo por el tejido conectivo. ¿Ya? Pero no hay que mezclarlo. La microcirculación, desde el punto de vista sinal, no hay que mezclarla con el concepto de cómo se ve morfológicamente. ¿Ya? Es un concepto más bien funcional. Claro, si uno quisiera, podría decir que el globolillo tiene muchos acinos. Sí, efectivamente, tiene muchos acinos, pero esto es teórico. Uno podría decir que acá hay un acino para acá habría otro acino para acá, ¿cierto? Después probablemente aquí había otro acino aquí, ¿ya? Y otro aquí. Pero, ¿qué quiero decir? Olvídense del concepto lobolillar. Eso estoy tratando de decir. Olvídense del concepto lobolillar. El concepto lobolillar no nos ayuda a entender el proceso de creación. ¿Ya? Aquí lo que nos interesa es cómo circula realmente la sangre y cómo ese tiene un efecto en la función y cómo esa función se puede ver alterada y yo ver la lesión. ¿Ya? ¿Cómo entonces lo puedo interpretar? No sé si se contesta a tu pregunta. No sé. ¿Quién fue? Francisco. Sí, profe, muchas gracias. Profe, ya hay otra pregunta en el chat. Denise pregunta si la gran capacidad de regeneración de la zona 1 es porque tiene alta irrigación. Sí, totalmente cierto. Vamos a ver incluso cómo se traduce eso en una lesión. ¿Ya? Vamos a avanzar para acá. ¿Tienen dudas? Ya. Lo que estamos viendo en la zona 3, ¿cierto? Que es más susceptible a fenómenos hipóxicos o isquémicos. Isquemia cuando no. ¿Qué es lo que es isquemia? Falta de irrigación. ¿Ya? Más correctamente es un fenómeno bien hipóxico, más isquémico. ¿Ya? Déficits nutricionales porque están alejadas. ¿Ya? Fenómenos de colestasis que ya vamos a explicar. Que es, se junta bilis, ¿ya? En los canalículos. ¿Ya? Y también algunas hepatotoxinas, pero vamos a ver, para entender la hepatotoxina, que no son todas, hay que entender que la zona 3 es sintetizadora principalmente de bilis, ¿ok? Y de lipoproteínas. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte la función de esa zona 3 puede alterar la bilis, la formación de bilis y la formación de lipoproteínas. De hecho, se pueden acumular. Profe, entonces, la bilis se forma en la zona 3. Sí, la bilis. Y luego a través del canalículo biliar puede Hasta el conducto. en sentido contrario. Exactamente. En sentido contrario a la circulación. Claro, la bilis se está formando en estos hepatocitos, aquí. No se ve, pero suponemos que aquí va un canalículo, este medio. Luego ese canalículo se ramifica y luego sale por el conducto biliar. Hasta ahí el conducto biliar. ¿Hacia dónde llega? ¿Hacia dónde llega? Hacia afuera, hacia el intestino. Va en sentido contrario. Sí, hepatotoxina, sí. La hepatotoxina, vamos a mencionar luego, se refiere al hecho de que, sabiendo que la zona que sintetiza lipoproteínas, por ejemplo, hay ciertos tóxicos, que lo vimos en patología 1, si no me equivoco, que puede alterar la síntesis de lipoproteínas. ¿Ya? Y por lo tanto se empiezan a acumular. Ahora lo voy a explicar. Vamos a explicar que hay una colestasis intra o extrahepática. Ya vamos a explicar eso. ¿Ya? A ver, yo dije que el glicógeno se forma primero en la zona 1, pero no dije que también se forma en la zona 3. Yo no dije lo contrario, ¿cierto? Pero se supone que si están en ayunas, le falta energía al hígado. ¿Dónde saca? Del glicógeno, ¿cierto? Y por lo tanto, si uno hiciera un experimento, no por ustedes, ¿ya?
vería que toma la muestra y va a ver que la zona 3 se empieza a depletar de glicógeno, porque empieza a utilizarlo rápidamente. ¿Ya? Entonces, lo primero que pasa, por ejemplo, en una ayuna, es que esta zona disminuye el glicógeno. No se puede tener, hay unas instrucciones especiales para ver el corte histológico, ver el glicógeno que está en la zona 3. ¿Ya? O en toda la zona, se ve todo. ¿Ya? Aquí dice que la zona 3 entonces corresponde a esta zona perivenular. ¿Se fijan? Peri es alrededor. ¿Ya? ¿De qué? De la péndula. Ya no vamos a hablar de vena centrolobulilla. Sería todo lo que está en verde, que es como una estrella, más o menos. ¿Ya? Y por lo tanto, si uno se imagina eso, diría que la lesión de la zona 3 se parece entonces a la forma que tiene el racino en esa zona. Y por lo tanto, debiera tener una forma más o menos estrellada la lesión de zona 3. ¿Ya? Siguiendo los contornos de los hepatocitos que están en la zona 3. Ya lo hemos dicho, ahí está la formación de lipoproteína y pigmento. Tiene una alta actividad glicolítica porque se puede quedar con pocos nutrientes, entonces utiliza realmente glicógeno. ¿Ya? Y eso está ratificado porque hay gran cantidad de círculo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Esto no vale la pena. Fíjense que algo interesante. ¿Ya? Esta es una foto antigua de lo que serían las enzimas que se usan para funcionalidad hepática. Las principales enzimas que se miden en el plasma, ¿cierto?, que se utilizan como funcionalidad, están en la zona 1. Acá, en esta zona. Por lo tanto, a veces, desde el punto de vista de patología clínica, refleja muy bien la lesión de la zona 1, pero refleja muy mal la lesión de la zona 3. ¿Se fijan? Porque las concentraciones de las enzimas que se usan en patología clínica están acá, en la zona 1. Y muy baja concentración en la 3. Por lo tanto, si hay necrosis en la zona 3, a lo mejor no se refleja con un aumento de las enzimas. ¿Ya? Solamente recuerden que cuando hay necrosis, se liberan muchas enzimas a circulación. ¿Ya? Y lo que uno está midiendo es directamente la funcionalidad de las enzimas, el aumento de funcionalidad, cuántas enzimas estoy viendo en circulación, pero estoy viendo en realidad cuántas enzimas realmente pasó a la circulación. ¿Ya? ¿Eran enzimas para evaluar necrosis? Sí, son para evaluar necrosis, cuando hay una falla en la función hepática. ¿Ya? Pero eso lo dejo así como un paréntesis para patología clínica, cuando ustedes vean después en patología clínica, ¿cierto?, cómo se puede interpretar la lesión. ¿Ya? A ver, vamos a hacer hasta 5 horas 12. Un pequeño descanso para que tomen aire, respiren, así ventilamos la sala. ¿Ya? Y volvemos a la segunda parte para terminar hoy día lo que es. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, cualquier duda, comentario, que quieran? También por Zoom. ¿Dudas? ¿No? ¿Por qué es importante ahora que vamos a entrar a explicar lo que es la lesión? ¿Cómo se produce la lesión ahora? Entendiendo ya el concepto que hemos explicado de enzima hepática. ¿Ya? Y lo que vamos a ver primero es lo que se conoce como patología periportal. ¿Recuerden que se refería a todo el tejido parenquimatoso que está alrededor de la tríada de la columna arteriovenosa, del jara arteriovenoso? Y lo primero que vamos a ver acá es esto, que es que ocurre en un proceso inflamatorio. Las células obviamente vienen por circulación, las células inflamatorias, y entran al hígado y primero toman esta distribución, así. Esto puede ser una célula inflamatoria, puede ser un tumor. ¿Ya? Empiezan a invadir de esta manera. Acá hay una zona, donde hay un espacio en realidad, y que
las células empiezan a entrar y empiezan a tomar esta forma, este aspecto morfológico, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un inicio de una hepatitis. ¿Ya? Todo lo que está representado en negro son células, ¿ya? Células inflamatorias. Acá, en realidad, la diferencia es también un proceso inflamatorio, pero es medio sutil la diferencia, no sé si la... A ver, para poder comprenderla, en realidad se refiere también a una patología periportal, pero se refiere a infecciones ascendentes. Ascendentes que vienen desde el tracto biliar, de la vía dorsal de la bilis, coleo, concentración rival, hacia el hígado. Por ejemplo, en el gato es muy frecuente en las infecciones del tracto biliar. ¿Ya? Y esto comienza alrededor del conducto biliar. No sé si imaginan, recuerden que el conducto biliar es el que sale, ¿cierto? Y después se juntan y forman una sola unión, un conducto que puede dar origen al coleo, ¿cierto? Y ahora imaginémonos al revés. Bacterias que vienen desde el intestino contaminan la vía biliar y empiezan a ascender. Lo mismo que cuando uno habla de infecciones ascendentes del tracto urinario, ¿ya? Que viene desde la vejiga. Aquí lo mismo, ¿cierto? Estamos imaginando que es al revés. Por vía ascendente, que se denomina. Y el proceso inflamatorio también ocurre a nivel periportal, pero comienza, si es que lo pesquisáramos, que es difícil, ¿no? Lo pesquisáramos tempranamente, lo vamos a encontrar alrededor del conducto o en el mismo conducto, depende del origen. ¿Ya? Acá. Y luego, como esto viene de una ramificación, se va a infiltrar el hígado en esta zona. Pero normalmente uno ve que las zonas del conducto biliar están generalmente más afectadas, pero eso es relativo porque a veces cuando están muy avanzadas las lesiones ya es difícil de interpretar. ¿Ya? Uno no sabe si es un fenómeno descendente o ascendente, ¿ya? Cuando ya está muy avanzado. Esto se conoce como colestasis extrahepática. Si tienen un cálculo biliar, ¿cierto? Obstruye. En la zona, en el hígado, se van a formar. Voy a decir, no voy a hacer nada, no voy a hacer contigo. Se forman un montón de conductos biliares. Es como una hiperplasia de los conductos biliares. Cuando uno ve este tipo de cuadro, que es donde hay muchos conductos biliares alrededor, en la zona 1, indica que probablemente hay una obstrucción en el hígado. Pero se llama colestasis extra, es decir, están fuera del hígado, donde están en los conductos. Por ejemplo, donde es bien frecuente verlo, en la fasciola hepática, en la distomatosis. Donde la fasciola se ubica justo en la fasciola adulta, se ubica justo en el conducto biliar y obstruye. Y por lo tanto, eso genera como que hubiera un cuadro, algo así como teleológico, en realidad, buscando una explicación. Es como que el hígado tratando de buscar una salida, ¿no? Y empieza a crear más conductos, pero obviamente no se puede hacer nada. Hablar de un conducto se refiere a que el conducto que está obstruido se ramifica. No, se generan muchos otros conductos adicionales, ¿ya? No es que se ramifiquen. Buscan nuevas salidas y después se unen, ¿ya? Entonces, acá hay muchos conductos que se autogeneraron, que se van formando y después van a buscar una salida, pero no la van a encontrar nunca. ¿Y eso es a causa de una infección ascendente o de algo más? Muy buena pregunta. Si es que lo habitual es una obstrucción, pero una infección ascendente puede ser tan severa como obstruir, y podría darse también. Entonces, aquí podríamos jugar con esto. Podría ser que, vamos a ver lo anterior, se podría dar el caso que tú tuvieras una infección ascendente tan grave que se obstruyera el conducto de salida, los conductos.
por lo tanto, generaras una inflamación a los otros conductos o ya diseminada, y además una obstrucción. No es lo habitual, pero se puede dar. ¿Ya? Cálculos también biliares, también puede dar lo mismo. Ya, el mismo cuadro. Perfecto. Sí, voy a tratar. Cuadros de regeneración hepática. Dijimos que en el hígado hay regeneración en la zona 1. ¿Ok? No así en la zona 3. A veces la regeneración puede ser bien sutil. Puede haber un proceso inicialmente de necrosis, tal vez, y luego los hepatocitos que se vuelven a regenerar se crecen en forma desorganizada. ¿Ya? Y los hepatocitos, entonces, cuando uno lo ve en corte histológico, que puede que no dé ningún signo, de hecho, puede que no haya signos de ningún tipo. Uno encuentra en la histología, ve que todos los hepatocitos que están en la zona 1 están súper apretados. Y eso indica que el animal tuvo una secuela, probablemente un proceso necrótico anterior, y que le dejó un cuadro de regeneración hepática. ¿Ya? No tiene por qué producir síntomas. Ya hemos dicho que muchas veces las lesiones no necesariamente están acompañadas con síntomas. ¿Ya? Pero eso es un indicativo. Pero puede ser mucho más severa, y vamos a ver una foto más adelante, de que la alteración es tan severa que crece aún mucho más desordenado y forma lo que se llaman nódulos. Es decir, cuando yo digo un nódulo me refiero a algo macroscópico. Y se ve así a simple vista. Esto cuando estoy hablando acá, me refería solamente a un corte histológico. ¿Ya? Pero ya cuando puede ser tan severo que se produce un verdadero nódulo de regeneración y lo ves macroscópicamente. Esto ocurre porque hay que acordar que el hígado, el sostén que tiene el hígado es una fibra muy delgada de reticulina, ¿ya? Que está teñida acá en una tinción especial. Está delgadita, ¿cierto? En líneas así azules, en esta tinción especial. Cuando se produce la necrosis, se produce todo se desarma todo. En fondo, donde iban los ladrillos, que serían los hepatocitos, digámoslo así, los fierros también se destruyen, y por lo tanto los hepatocitos cuando regeneran, se regeneran en forma desordenada. ¿Ya? Y dependiendo de la intensidad, uno puede ver simplemente un corte histológico, una lesión, o bien verlo macroscópicamente. Pigmentos. La zona 1 tiene capacidad de filtración, ¿ya? Y puede capturar elementos a través de la célula de Kupffer. Y esto experimentalmente, de hecho, se hace. Se puede hacer experimentalmente inyectar, ¿cierto?, un animal, partículas de carbón, por ejemplo. Lo más sencillo, ¿cierto?, sería que en la zona 1 veríamos que estas son fagocitadas. Lo mismo pasa cuando, si se acuerdan bien, hay hemólisis. ¿Se acuerdan? Aquí hay captura de la hemosiderina. Y muchas veces en los cuadros de hemólisis uno encuentra acá bastante hemosiderina. Estas son. Estatosis hepática, ya saben, ¿se acuerdan? Patología 1, hiperlipidemias. En general, la mayor parte de los cuadros, exceptuando el alcohólico en urbanos, que hace una pequeña excepción, la mayor parte de los cuadros en animales, y les ruego que revisen patología 1 al respecto, porque mencionamos varias enfermedades además, ¿ya? Que generan entonces estatosis del hígado. Cuando
Cuando hay una necrosis tóxica, hay ciertos tóxicos que producen necrosis, que normalmente son muy violentos. Esto produce una lesión importante que va a llegar a la zona 1 y van a generar una lesión en la zona 1. Esta lesión puede ser no tan grave como acá, sino que podría ser una lesión degenerativa, por ejemplo, una degeneración hidrópica o vascular intensa. Cuando ustedes vean una degeneración hidrópica o vascular, significa que algo está llegando al hígado, a esa zona que murió primero, y está generando una lesión, a esa zona en particular. ¿Ya? Patología de la zona 3. Esto es lo clásico de ver el fenómeno de congestión, por ejemplo. La congestión, aquí está la vénula. Cada sino se vierte sangre, ¿cierto?, a la misma vénula, en lo que está mostrando acá, la que estaría al centro. Acá tienen un sino, otro sino, otro sino, otro sino, y todos llegan a la misma vénula, pero como hay una congestión, es decir, no puede salir sangre del hígado, se empieza a acumular sangre entonces en toda la zona 3. Consecuencia de una congestión, si esto persiste, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha. Si esto persiste, ¿qué le empieza a pasar a la célula? Todo lo que pasaba en patología 1. ¿De acuerdo? Si hay sangre que se empieza a acumular aquí en esta zona, ¿qué le pasa a esa célula? ¿Qué le va a pasar a la célula? Entran en hipoxia. Y si entran en hipoxia, ¿qué le va a pasar a la célula? Degeneración. Y como la zona 3 sintetiza lipoproteínas, y la síntesis de proteínas está alterada, se acumulan lípidos también. Entonces, es un fenómeno de congestión más crónico, podemos encontrar ya fenómenos degenerativos, e inclusive necróticos, y con lesiones que indican acumulación de líquidos. Eso se llama hígado nuez moscada. ¿De acuerdo? También en algunas intoxicaciones que afectan a la zona 3, fundamentalmente relacionados con la síntesis o liberación de las lipoproteínas, así que por favor les ruego que revisen eso de nuevo, ¿ya? Porque también está dicho en la clase de patología 1. Aquellas alteraciones que tienen que ver con la inhibición de la síntesis o liberación, también podemos generar estatosis hepática. ¿Ya? Por ejemplo, algunos órganos fosforados, por ejemplo, que pueden provocar este tipo de lesiones, arsénico, mercurio, otros más. ¿Ya? Y lo mismo que la hipoxia, también puede generar lo mismo, como ya lo dije recién. Colestasis. Yo dije el anterior, era colestasis, ¿cómo se llama la otra? Extra. Extrahepática, porque está fuera. Esta se llama intrahepática. La bilis, en un corte histológico, van a ver de color café. Y toda la bilis está llenando los canalículos. Esto puede ocurrir por muchas lesiones y particularmente puede ser por un aumento de tamaño del hepatocito. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque acuérdense que el mismo conducto está formado por los mismos hepatocitos. Y si los hepatocitos están más grandes, ¿qué es lo que hacen? Presionan el conducto. Y por lo tanto pueden generar una colestasis intrahepática. Colestasis intrahepática que puede ser muy severa, de hecho, y puede incluso parte de la bilis que se está formando, puede romper los canalículos y verter toda la bilis alrededor de la zona y provocar una necrosis también de la zona. Puede ser muy severa y muy grave. Entonces, colestasis extra, le dijimos, intra. Dos cosas distintas. En este caso, la bilis podría
algo así como... Cada vez circula eso. Cada vez circula eso porque lo que estaría pasando, ahí, lo que estaría pasando, ¿cierto? Es que si, aquí van los canalículos, ¿cierto? Si hay bilis que se sale de los canalículos, la única lugar donde va a caer, al poder hacerlo, y donde va a caer después, la circulación. Fenómenos necróticos de la zona 3 están indicados acá, son estos fenómenos isquémicos, fenómenos congestivos ya crónicos. ¿Ya? Algunos tóxicos ya tienen relación con la formación de las lipoproteínas o liberación. Y hay un ejemplo que creo que vimos en práctico Zoom. No sé si lo vimos en el tetracloruro de carbono, ¿no es cierto? ¿O no? El tetracloruro de carbono, nosotros tenemos en una guía que se le daba a los conejos tetracloruro de carbono vía oral. Y eso genera en el hígado una lesión bien característica que es estatosis de la zona 3. ¿Ya? Y eso porque inhibe la síntesis y liberación de las lipoproteínas finalmente. Y es algo que uno dice, ah, mira, esta es la zona 3, esta es la zona que no es la sintetizadora de lipoproteínas. ¿Qué pasa cuando, supongamos que hay una congestión crónica? ¿Y qué pasa cuando esta zona 3, se fijan que todo eso es zona 3, aquí, acá hay otra zona 3, y nuevamente la zona más susceptible, la que está más pegadita a la vértebra. Supongamos que hay necrosis. Congestión, necrosis. ¿Okay? ¿Tiene capacidad regenerativa? No, pero tiene capacidad reparativa. Y repara con tejido conectivo. Y lo que muestra acá es que en estados crónicos se produce reparación, pero aquí hay un problema grave. Porque, bueno, aparte de que el tejido conectivo se fija de forma como puentes, y también se le denomina pseudolubulización, porque no es una, obviamente no estaba presente eso, genera otro problema más, que cuando se forma el colágeno se puede contraer. Entonces puede generar un problema más grave aún, ¿ya? Y aumentar la presión postal, por ejemplo. Y ya está aumentada, puede al contraerse, generar que la vértebra se achique el diámetro, el lumen, y por lo tanto aumenta la presión. Y si esto comenzó con una insuficiencia cardíaca derecha, va a terminar con ¿qué? Con una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Porque eso está haciendo presión ahora hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces ya eso puede ser muy grave. La consecuencia de un problema crónico en el hígado puede ser muy severo. Esto es obviamente irreversible. Todavía no estamos en una etapa de cirrosis, ¿ya? Que ya hablaremos más adelante. La cirrosis ya no solamente es un conjunto de difusión una lesión diseminada de tejido conectivo, sino que hay otros aspectos como hiperplasia de los hepatocitos. ¿Ya? Pero esto es algo severo que puede ocurrir. No sé qué le pasa. Se puso. ¿Qué le pasa? Ya, aquí vamos a ver imágenes de verdad. Todas las imágenes que vimos eran puras figuras, ¿cierto? Y está como clarita la foto. Vamos a ver imágenes ahora de casos de clínica, ¿ya? Así única o normal, ¿se acuerdan? Aquí ven, aquí está representada la vena centrolobulillar. Por lo tanto, nosotros suponemos, ya es una cosa así, un paradigma, todo lo que está alrededor de es zona 3. Y si yo viera el conducto biliar y la tríada, yo me imaginaría que todo lo que está alrededor del parénquima es zona 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver casos clínicos. Aquí está lo mismo, ¿cierto? Aquí está la zona 1, ¿no? Ya no es la zona 3. Aquí se ven los conductos biliares, acá hay un poquito conectivo, la vena porta,
arteria hepática, qué sé yo, vasos linfáticos que normalmente no se ven. Esta es una excepción. Y los conductos biliares, que tienen su ramificación. Esto es un linfoma, o a veces llamamos linfosarcoma. ¿Qué es un linfoma? Es un tumor de células linfoblásticas. Es bastante frecuente en el perro, sobre todo. Esto es un perro, de hecho. ¿Ya? Y que, por lo tanto, invaden el hígado, los químicos. ¿Y dónde empiezan a invadir? Teóricamente. Desde la zona 1. ¿Okay? Y vamos a imaginar un poco un cuadro. Si se fijan, eso que estoy mostrando ahí son zonas 1 recientemente afectadas. ¿Okay? Y la flecha está indicando el sentido de la circulación teórica. Sin embargo, podrán ver ustedes que ya hay zonas del hígado que es imposible saber por dónde entraron las células, ¿no? Como todo esto. O sea, ya hay zonas diseminadas. ¿Ya? Es un caso muy avanzado de linfoma. Entonces, pero podemos ya establecer que normalmente entonces las células entonces entran como sería una célula cualquiera, el inflamatorio, cuando un ejemplo de eso, vemos que las células entran por la zona 1, empiezan a invadir, y luego ya se puede llegar diseminado como este caso. Este es un linfoma hace tiempo que lo vimos, ¿ya? Acá hay otro caso distinto. Nuevamente, ¿qué tienen que identificarse? ¿Qué zona es esta? Aquí no, aquí, aquí. ¿Qué zona es esa? Zona 3. No está afectada. O sea, teóricamente. ¿Ya? Porque la verdad es que sí hay que afectar, pero para efectos prácticos no está afectada. ¿Ya? Por lo tanto, podemos determinar que en realidad la zona que está afectada son la zona 1. Este es el típico caso de la toxemia de la preñez, de la oveja. Son las ovejas melliceras, ¿se acuerdan? ¿Ya? Están mal alimentadas, sobre todo en el último tercio de gestación, utilizan sus reservas y se crean estos cuadros bien característicos y que es bien importante identificar. Este es un caso de toxemia de la preñez, en la cual pensaban que era un cuadro de intoxicación, porque se murieron muchas hembras, ¿ya? Y creían que se debía a que el lugar donde habían colocado fosforado, por la bocina, ¿ya? Y pensaban que podía ser tóxico, pero no es tóxico. Aquí claramente lo que estamos viendo es el típico cuadro de hiperlipidemia. ¿Ya? ¿El diagnóstico es concluyente de toxemia de la preñez? ¿Alguien firmaría si toxemia de la preñez? Yo tampoco. Pero es presuntivo. ¿Cierto? Y eso yo les he dicho, use la palabra presuntivo porque presuntivo significa todo. ¿Ya? Sobre todo cuando hay peritaje judicial. Pero se puede interpretar, ¿cierto? Fácilmente. Entonces, lo que estamos viendo, que partimos de la clase de la SINO, ¿se acuerdan? Viendo cómo se distribuye la sangre y ahora estamos viendo cómo lo interpreto. ¿Qué cosa puede ser? ¿Ya? Bueno, esta es la estatosis clásica, ¿cierto? Con el hígado. Aquí se ve macroscópicamente, ¿cierto? Esta foto es de la Universidad de Córdoba. ¿Ya? Típico el color amarillento. Yo les he dicho como los hígados de pollo, las panas de pollo, ¿cierto? En el supermercado. ¿Ya? Son muy parecidas. Acá es un caso que nos llegó de un pastor alemán. Nos llegó un pastor alemán, estaba súper bonito, un criadero, y de razones desconocidas se murió. No había muchas lesiones macroscópicas cuando hicimos la necropsia, pero lo interesante es que aquí podemos identificar esta zona 3, ¿ya? No hay lesión, pero la lesión está claramente, es una lesión necrótica de la zona 1. Si uno ve una lesión necrótica de la zona 1, ¿qué piensa? ¿Qué podría
especularse, digamos. Un tóxico violento, ¿cierto? Una reacción violenta que está llegando a través de la zona 1, ¿cierto? Y producir una lesión bastante importante en el hígado. A la semana siguiente, muere otro perro. El primer perro, voy a inventar porque no me acuerdo, 3, 4 años. Segundo perro, 1 año. La misma lesión. Todo el resto de los animales consumían el agua potable, ¿cierto? El agua potable, ¿cierto? ¿Ya? O a veces era agua. Y estos animales eran los que más bonitos eran. Miren lo que estoy diciendo, un dato muy interesante. Es decir, los que comían mejor. ¿Qué ustedes sospecharían frente a esto? ¿Qué es lo que podrían especular? Porque eso, aquí ya es especulación. ¿Ah? Algo que le estaban dando, ¿cierto? Algún suplemento podría ser, o más, o mejor, porque todos recibieran lo mismo. ¿Qué podría ser además? Sí, de hecho esto es un envenenamiento. Ustedes son veterinarios. Ustedes dicen, ya, y ustedes tienen que sostener el problema. ¿Qué hago? El criadero le va a decir, oye, ¿pero qué hago? ¿Qué sospechan? Posible lugar de salida para un postre envenenamiento, no sé, no es claro como lugar que no puede para los animales. Estaban más o menos estaban en canines, eso estaba más o menos parecido. ¿Ya? No había, porque no había otros animales juntos, pero no les pasó nada todavía. Puede ser que lo hayan sacado y le hayan dado algún otro tipo de comida. No lo sacaban. Pero puede ser por alguna posible método para las plagas, cuando hay plagas. Pero si fuese una intoxicación masiva, afectaría a muchos animales. Aquí era un animal, otro no. Es como los que mejor comían algo le dieron que no le correspondía a su dieta y eso le suman a ellos. Ya, va por ahí. Porque hay un dato que le decía a usted, eran los más bonitos, los más bonitos. ¿Ah? ¿No se puede tener relación con la raza? Eran todos pastor alemanes. O sea, estaban en la misma condición. La mala formulación del alimento. Podría ser por ahí. Podría ser por ahí. Ay, ya se están acercando. ¿Qué más? El agua no era potable. Eran los que más consumían. Sí. Por lo tanto, lo que fue en realidad, esto hizo sospechar que era el alimento. El alimento, oye, paren el alimento, dejen de dar, cambien en forma inmediata, y el problema desapareció inmediato. No hubo más muertos. Pero se mandó el alimento se mandó a un laboratorio y encontraron gran cantidad de hongos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé con esto, nosotros no sabemos esto, no sabemos qué es lo que es. Lo único que podemos decir es que hay algo que viene por la sangre, que está provocando un cuadro severo en el hígado, y uno tiene que ahora salir a la especulación y decir, bueno, ¿qué es que están comiendo? ¿Qué sé yo? Y el dato principal era que eran los más bonitos los que consumían más alimentos. Y efectivamente era el alimento, con eso se acabó el problema. Nunca vamos a saber qué fue lo que pasó. ¿Qué tipo de micotoxina puede haber sido? No tenemos idea. ¿Ya? No vamos a quedar siempre con la gran duda, pero era evidentemente eso. Entonces, nuevamente, muchas veces uno no llega al diagnóstico etiológico, ¿se fijan? Estamos llegando al diagnóstico, pero estamos, a través de esto, estamos cuestionando algunos procedimientos de manejo y con ello tratando de tomar medidas rápidas, ¿ya? Para evitar que se sigan muriendo en este caso. Bueno, esta es una típica esteatosis hepática que he mostrado muchas veces, creo. Que el hígado es friable, ya se rompe fácilmente, a veces tenemos fácilmente hemorragia. El hígado no es moscada, clásico. ¿Ya? Ahí. Nódulos de regeneración. Ahí está. Nódulos de regeneración. Macroscópicos.
Cuando uno encuentra esto, dice, ah, el animal se murió por esto. No, es una secuela. Eso lo han tenido quizás cuando. ¿Ya? Pero pueden aparecer esta secuela y uno encontrar esos nódulos, y obviamente que hay que diferenciar si es una neoplasia o otro tipo de cosas, por supuesto. ¿Ya? Bien, eso es lo que es en cuanto a lo que es el asino y su interpretación. ¿Ya? Más cosas van a encontrar en el formulario y lo vamos a discutir en la sesión que viene. ¿Ok? Así que, tarea para la casa, o tarea para algún momento, es llenar el formulario que está puesto en internet de autoaprendizaje y lo vamos a discutir en la sesión que viene. Voy a seguir para terminar, ¿no? Algunos cuerpos de inclusión que pueden aparecer en el hígado, ¿ya? Y de hecho son muy importantes para el diagnóstico inicial, ¿ya?, de algunas enfermedades. Tenemos el herpes equino, y no sé qué pasaba ustedes cuando mencionaron virología, que provoca la famosa rinoneumonitis, el herpes bovino, que produce lo que se denomina rinotraqueitis infecciosa bovina, ¿ya? Estos dos que están acá están asociados a abortos. Abortos. ¿Por qué yo siempre enfatizo esto? Es porque en estos animales, en el último tercio de gestación, habitualmente estos animales abortan y uno ve el hígado y busca cuerpos de inclusión. Entonces, el diagnóstico no es confirmatorio, obviamente, sino que es ya presuntivo. Y como el diagnóstico por cuerpos de inclusión es súper rápido, es decir, yo tomo un flotis fijo, digno, y a los 15-30 minutos tengo un diagnóstico, puedo saber si hay cuerpos de inclusión en el feto. En espera del diagnóstico confirmatorio, que sería un aislamiento del cultivo celular. Uno, cuando hace la necropsia de estos animales, va a tomar muestras distintas, una para patología, otras para microbiología. ¿Ya? Y lo que uno ve ante la sospecha, busca, en caso de patología, ve esto, que hay cuerpos de inclusión. Y que son intranucleares eosinófilos. Recuerden que la ubicación de los cuerpos de inclusión dice mucho. Y la coloración dice mucho. Cuando son eosinófilos toman la eosina, y la eosina es roja. ¿Ya? Otra enfermedad, que también puede ser cuerpos de inclusión, pero en gatitos chicos, es el herpes felino, ¿ya? Que la rinotraqueitis felina, que también puede provocar lesiones en el hígado. Y ya estamos hablando no de fetos, ya estamos hablando de animales de pocas semanas, y que pueden presentar mortalidad y lesiones en el hígado. ¿Ya? Y finalmente también está dentro de este grupo, se fijan que todos son herpes, ¿eh? Todos son virus herpes, todos provocan la misma lesión, muy parecido. ¿Ya? El herpes canino es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya?, y que también mata toda la camada. La primera camada, ¿cierto?, cuando la hembra es afectada, se mueren todos los cachorros, no queda ni uno. Después no se repite, sí, pero la hembra queda infectada. Normalmente viene del macho que está infectado y así la cadena sigue. ¿Okay? Especialmente importante en reproductores. El herpes canino también, ya sabemos que está acá en Chile. Todas estas enfermedades están acá en Chile. Ya el herpes canino ya sabemos mucho tiempo que está acá. Son enfermedades hemorrágicas muy severas, con cuerpos de inclusión característicos. ¿Ya? Hay un trabajo ya del 2005 de Navarro y colaboradores, donde publican que el virus de herpes canino en Chile, propiedades biológicas, ¿ya? Y ahí nos hacen el aislamiento y la verificación del tipo de virus. ¿Ya? Este es el cuerpo de inclusión de la rinoneumonitis en el caso del equino. Este es un feto. Hemos tomado, lo que se hace es una impronta. Impronta es como tomar
Se toma el hígado en este caso, ¿ya? Como si fuera un timbre. Se seca un poco con toalla nova y luego se imprime suavemente, ¿sí? Sobre un portafolio. Se fija, habitualmente con metanol, y se tiñe. ¿Y qué vamos a buscar? Esto. Un cuerpo de inclusión eosinofílico. ¿Ya? Todo eso es un cuerpo de inclusión intranuclear. ¿Ya? El diagnóstico es súper rápido. Es un diagnóstico de campo. Y lo pueden hacer si tienen un microscopio, ¿cierto? Gente que conozco que trabaja en campo, llevan un microscopio, ven la muestra y, ¿ya? En espera, por supuesto, siempre del diagnóstico confirmatorio, porque no es suficiente esto, pero por lo menos ayuda a hacer una medida rápida. Ahí está el cuerpo de inclusión, ¿no es cierto? La cromatina clásica que se dispersa, está periféricamente, y un halo claro que siempre deja este cuerpo de inclusión. Esta es la hepatitis contagiosa canina. Una enfermedad que hace rato que no vemos mucho, porque pareciera que las vacunas son súper eficientes, en un adenovirus. ¿Ya? Y también aquí vemos cuerpos de inclusión, pero ojo, en este caso, aunque no se ve muy bien la fotografía, son basófilos. Basófilos, es decir, azules, toman la matoxilina. También, esto es un animal ya no un feto, es un animal grande, esto es todo un cachorro, en que uno ve la necropsia, ve mucha hemorragia, y habitualmente ahí de hecho hay hemorragia en esta zona, y busca estos cuerpos de inclusión que ayudan harto al diagnóstico inicial. ¿Alguien me podría decir que eso es una hepatitis infecciosa canina? Es una foto de la Universidad de Córdoba, de un perro. ¿Alguien podría afirmar que eso es hepatitis infecciosa canina? No, porque le falta todo el examen microscópico, a lo menos. O sea, macroscópicamente, quiero decir, ustedes no pueden decir nada. Hay aquí unos datos anteriores, de que hay enfermedades antiguas que están reemergiendo de repente y pueden ir apareciendo, como casos de hepatitis en algunos países. Esto no va a pasar en fisiopatología. Abscesos. ¿Qué es un absceso? Acumulación de tejido de gran cantidad que se pone como duro. No, una especie de acumulación de células linfáticas que tapan de células linfóides que tapan una infección con una especie de proyección. Yo le sacaría los linfáticos. Aquí Jeffrey dice que es una inflamación crónica de curso agudo en donde se acumula pus en una cápsula fibrosa. Es pus. Estamos hablando de un exudado purulento. ¿Ok? Exudado purulento. Entonces, las vías de acceso hepáticos pueden ser diferentes. Una, bien clásica, es la vía umbilical. Vía umbilical. La segunda es por infecciones ascendentes, que lo mencionamos hace poco. ¿Ya? Infecciones ascendentes, por las vías biliares. Bacteriemias, o sea, sangre, bacterias por circulación. ¿Ya? Parásitos que migren por el hígado, por ejemplo, el estómago. Ascaris. Procesos inflamatorios adyacentes al hígado, eventualmente. Acidosis ruminal, por Fusobacterium necrosporum, no han pasado todavía eso, pero en la acidosis ruminal, los animales se produce una lesión de la mucosa, ¿ya? Y se contaminan por una bacteria que está presente en todo el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Que se llama Fusobacterium. Y ese fusobacterio se va a ir por porta y va a llegar al hígado. Y puede producir una lesión bien particular en el hígado. ¿Ya? Ahí están muchas de las formas como se puede generar algunos tipos de abscesos, se pueden llamar. ¿Ya?
Vamos a mostrar fotografías así, para entenderlo mejor. Este es el clásico ejemplo de la Fusobacterium necrophorum en bovinos. Cuando ustedes ven una foto así, de un hígado, se denomina hígado en acerrín. Es como si tuviera acerrín metido en el hígado. ¿Ya? Esa necrosis. ¿Ya? Y esto es, generalmente, lo más habitual va a ser una vaca lechera, habitualmente, ¿ya? Con estas lesiones. ¿Puede dar síntomas? O la pregunta a lo mejor está mal hecha. ¿Da síntomas siempre? No, porque hay capacidad del hígado para poder suplir esta función que es el fuerte hígado. Pero además, fíjense que acá hay lesiones de estómago. Aparte. Acción hepática. Aparte, no estaban muy bien los animalitos. De hecho, fíjense que una necrosis no puede perfectamente ir sacando conclusiones del manejo. A veces aparecen este tipo de lesiones también en matadero, por Fusobacterium necrophorum, ¿ya? Múltiples. Todos esos. Cuando yo digo el animal de matadero, significa que un animal que estaba clínicamente sano. Porque el animal de matadero no se puede certificar y que no está o tiene alguna enfermedad. Tiene que estar clínicamente sano, porque se dejan 24 horas. Onfaloflebitis en un ternero. Fíjense acá. Puro absceso. ¿Cuándo ocurre esto? Mala desinfección del cordón umbilical. O cuando hay una contaminación muy grande también en la cama. Muchas veces. El típico hígado de bovino de matadero. Lo vimos en una clase de patología 1. ¿Ya? ¿Tienes el video? Parece un video. Lo pueden empezar ahí abajo. ¿Sí? Ahí. No, eso está adelantado. Ahí va. Ahí está. Ahora va, si lo aprietas, sí. Vale. Bueno, no importa. No agarra. De la angiectasia hepática, muy típica del matadero. Es una lesión en depresión, de color rojo oscuro, y es una dilatación de los sinusoides. No genera ningún tipo de síntoma. Pero hay que tener ojo para los que trabajan en matadero, porque eventualmente podrían sospechar que es una septicemia. Pero acá hay una clave. En depresión, está hundida. No se le olvide. Si alguien trabaja en matadero, va a decir, no, esta es la telangiectasia hepática, y va a quedar, como supo. ¿Ya? Típico, ahí se fijan, ahí hay unos huequitos. En depresión, ¿ya? En hígado bovino. Nosotros estamos más o menos, ¿ya? Más telangiectasia, fíjense ahí. Hay varias lesiones de telangiectasia. Que alguien podría sospechar de que se trata de una septicemia o algo parecido, pero nada que ver. Porque si una septicemia, posiblemente tenga que decomisar el animal. En este caso, el hígado sí se puede consumir. ¿Ya? Pero obviamente nadie se lo va a comer, sino que va a ir probablemente una harina de carne, probablemente. ¿Cierto? ¿Eso lo conocen? Seguro que lo tienen que conocer. Parásitos. Esta es la típica mancha de leche, que se llama ascaris, que migra por el hígado y deja estas manchas, que es tejido fibrótico. Todas estas blanquecinas son manchas, producto que el ascaris migra, rompe y se genera un proceso de reparación. Y esto es muy conocido en el campo. Estos son manchas de leche. Si no saben que es una mancha de leche, van a quedar perdidos. ¿Ya?
Pero ahora sí, un problema de Ascaris es súper frecuente en los cerdos, con migraciones de Ascaris. Miren eso. Ya no se ven mucho estos casos. Estos son fotos originales de acá. Creo que esta la saqué yo. Una histomatosis crónica en bovinos. El parásito migra y se ubica después en el conducto biliar, pero como migra, primero rompe la cápsula de Gleason y deja tejido conectivo alrededor, y después se ubica en el conducto, el parásito adulto, y produce una colestasis, ¿se acuerdan? Una colestasis, claramente, y que además, como genera un proceso inflamatorio, la pana es dura. Esas panas duras, como en pana, a lo mejor, no sé si comen panas, pero la pana de hígado, ¿cierto? Cuando es muy dura, significa que probablemente haya tenido tomatosis. No pasa nada, otra cosa, comerse un parásito por ahí, pero... Acá es un caso que tuvimos hace un tiempo atrás, de unas ovejas con distomatosis crónica. Eso es raro porque la distomatosis, finalmente en la oveja se clasifica como distomatosis aguda, que son mortalidad en el momento que el parásito migra desde el intestino, atraviesa la cápsula de Gleason y en ese momento muchos mueren por hemorragia masiva. ¿Ya? Pero este es un caso que se le había dado un antiparasitario de una empresa que no voy a mencionar nada, de un producto nuevo. Entonces, una parte de los animales se hizo con ese producto nuevo y otro producto con el clásico. Todos los animales que tenían el producto nuevo tenían lesiones contradictorias. ¿Ya? De hecho, hay una foto, aquí son los mismos animales, donde ven, toda esta es la clásica lesión, el engrosamiento de la cápsula de Gleason, por eso se ve tan blanca. ¿Ya? Ahí están los distomas. Todos esos son distomas. La fasciola hepática en forma como una hojita larga. ¿Ya? Tengo unos videos. Me parece que están con video. A ver si... No estoy seguro. No, ese tampoco, no, parece que no. La siguiente. No, parece que no. Hay una que tengo con video. Acá está el ciclo que ustedes ya conocen. No voy a entrar en detalle. Y aquí vienen casos clínicos. ¿Ya? Este es un caso de un poodle que llegó a necropsia, está ahí, murió por otras razones, obviamente. Una neumonía, si no me equivoco. Pero miren lo que pasó. Encontramos una vesícula biliar doble. ¿Ya? Era permeable ambas, y está escrito que algunas veces, raramente, por supuesto, pueden aparecer este tipo de cuadros. ¿Ya? ¿Eso es malo? No, para este animal no, porque estaba permeable. ¿Ya? O sea, si te fijas, las dos vesículas están conectadas. ¿Ya? Otro caso, este perro, este cachorrito en realidad, lo pueden ver en la página, que es, se fija que tiene una distensión abdominal. Este animal es un extraño caso, porque normalmente la onfaloflebitis, que es el caso, son raras de encontrar en perros. Pero acá hay una onfaloflebitis, tuvimos que abrir el animal, se fija que estaba un gran eritema aquí. Abrimos el animal y lo encontramos con él. Está lleno de abscesos. Sí. Es raro en el perro, ¿eh? Es rarísimo. Otro caso, este sí tiene un video. ¿Qué animales se dan más? ¿Qué animales son más ¿De qué cosa? Generalmente, los más susceptibles son el bovino, por ejemplo, con las condiciones de campo, ya, entendieron las palabras, los corderos que han descrito, y ya por frecuencia podría ser el cerdo alguna vez. El equino también. Hay casos de equino. Creo que tengo un caso de un equino. Miren, este es un caso de distoma en oveja. Estamos abriendo el hígado. Tiene muchas perforaciones. ¿Se fijan? Esos son ha migrado el parásito a través del hígado. Esto fue tomado un día lunes y el camarógrafo estaba medio... Ahí sí, se fija que tiene muchas lesiones hemorrágicas, producto de migración del parásito, y fíjense lo que vamos a acá. En vivo y en directo. Fasciola hepática.
Todos esos hoyitos que tiene son el parásito que migró originalmente por el hígado y se va a ubicar luego en el cuerpo terminal definitivo. No se me va a olvidar, no. Esta es una foto del mismo caso, en que hicimos secciones de histomatológica para ver cómo migrar. Fíjese, hay una deformación profesional aquí, pero el parásito migrando por el hígado y está buscando ¿en dónde? El conducto biliar. Está migrando y rompiendo el hígado. Y después encontramos, ya en el conducto biliar, parásitos que ya llegaron al conducto, es el típico conducto biliar, ya están dentro del conducto. ¿Ya? ¿Qué animal es? Una oveja. Este es un caso de oveja. Y fíjense ahí, que incluso se puede ver unos hoyitos, porque hay una hemorragia tremenda ahí, porque donde pasó los parásitos. ¿Ya? No sé, no, es que no vea. Una distomatosis clásica en matadero, lo cual es difícil. Si quieren ver distomatosis realmente, váyanse a un matadero rural y ahí van a encontrar, porque los mataderos más zonas grandes ciudades no van a encontrar ya casi distomatosis. Así también, eso era un video, no me equivoco. Sí. Fíjate, el hígado siempre con alta fibrosis, mucha fibrosis. Eso es lo más característico. El engrosamiento de la cápsula de Gleason se pone opaca. ¿Ya? Miren cómo está. Una pana lleno de lesiones fibróticas por todos lados, producto del parásito. ¿Ya? Y finalmente, alguien pregunta. ¿Tipo de parásito pueden ser varios? ¿La distomatosis producida por el parásito o pueden ser varios? Acá en Chile existe un solo parásito del sistema, pero hay otro tipo de sistema en otros países. Son otro tipo de personas. Se llama gigantia o algo así, no recuerdo. Hay otro tipo de sistema. Y para terminar, cirrosis, que lo van a ver con mayor detalle en fisiopato. Aquí lo que voy a ver simplemente más el aspecto morfológico. ¿Okay? Estos son casos reales, por si acaso. Cirrosis. ¿Qué es lo que es una cirrosis en realidad? Es la definición ya de OMS en realidad, que es un proceso difuso, es, en nuestra palabra diseminado, ¿ya? Que afecta a todo el hígado. ¿Qué es eso diseminado? Fibrosis, tejido conectivo. Pero eso no es suficiente, porque uno habla de cirrosis solamente porque hay tejido conectivo. No es suficiente. ¿Qué falta? La conversión de la arquitectura normal en nódulos. Nódulos que pueden ser macroscópicamente grandes o más chiquititos, más pequeñitos, digamos. Una cirrosis micronodular que se denomina. ¿Ya? Conclusión. Cirrosis es un proceso terminal. Ahí no hay vuelta. Porque hay conceptos de fibrosis, producto de una necrosis anterior, con todo un proceso posterior de cicatrización, procesos de regeneración, y además se agregan otros problemas que lo van a ver en fisiopato, que se denominan SANS, o cortocircuito arteriovenoso. Como aumenta la presión, la sangre deriva y da una cosa que se denomina encefalopatía hepática. Cosa que yo no voy a mencionar porque la van a ver en fisiopatología. ¿Okay? Pero acuérdense decir, un animal que tiene un cuadro importante hepático puede tener un cuadro nervioso. No me dejan pensar. Bueno, esto es un diferentes casos. Este era un Doberman. Este es el hígado de un Doberman. Ahí está justo la mano, parece. Fíjense que la vesícula biliar está pletórica, llena. El hígado muy pequeñito, miren acá, yo creo que se va a ver muy bien, pero el hígado en la cavidad, acá en los intestinos están con una ascitis, están flotando, ¿ya? Acá hay una ascitis, y el hígado se ve solamente acá. Este es el diafragma,
que normalmente uno no lo debiera ver así, porque debería estar tapado por el hígado. Acá se ve el riñón, y el hígado está pequeñito. Y nodular. Se fijan, acá tiene el nódulo. Esto puede ser por diferentes causas. El problema es saber la causa. Es casi imposible. Porque son tantas las causas posibles que yo creo que van a haber por fisiopatología, digamos. Pueden haber eventos agudos, como este, ¿cierto? Una lesión masiva, con fibrosis y regeneración, o normalmente, que es más habitual, procesos crónicos. ¿Ya? Que un evento que es inflamatorio muchas veces, e incluso inmune, puede ser, que van generando finalmente esta lesión progresiva. ¿Ya? Hay toda una definición de cuándo se considera una enfermedad crónica o no, y eso yo no vamos a meter porque eso no es la parte que creo veamos, pero que sí que tengan claro que cuando, primero, hay una cirrosis, primero que esté mirando. Que la causa es muy difícil porque tener dos grandes eventos que pueden ser agudos o crónicos, y que habitualmente es más crónico. Y que saber por qué se llegó a provocar este problema es súper difícil, realmente, y más bien hay un diagnóstico morfológico. No dice nada, es una cirrosis hepática, pero la causa es muy difícil de establecer. Recomiendo, vean el video que está acá, que está, de hecho está ya subí a internet, en el curso, y vean esto como parte de la clase que viene, que es no ahora, no mañana, sino que es el próximo lunes, la parte de anatomía patológica. Ahora que disfrutamos hagan la prueba y veamos después las dudas que se resultó de la prueba. Ahí hay varios casos clínicos.